Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este servicio de oración de su iglesia bautista de Kendall. Vamos a interceder, a orar, a adorar y escuchar la palabra del Señor por los próximos minutos. Así que le invito a que iniciemos orando esta reunión. Padre, una vez más venimos delante de ti con el sincero deseo de adorarte, exaltarte, de humillarnos en tu presencia. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por toda tu bondad, por tu misericordia nueva esta mañana. Hemos venido desde temprano por la mañana buscando tu rostro, suplicando tu favor, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado. Reverenciamos tu nombre, nos humillamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bienvenidos, hermanos, adoremos al Señor. Tiembla su voz.
las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Y esta tarde damos gloria a Dios y alabamos su nombre como lo hacemos los miércoles también. Esta tarde tenemos la presentación de la palabra del Señor. Por supuesto, no nos puede faltar. Así que, Pastor Uriel, por favor, preséntanos la palabra del Señor. Pastor, muy buenas noches para todos mis hermanos de la Iglesia Bautista de Kendall. Qué bueno estar con ustedes hoy en este tiempo de devocional. Vamos a hablar de algo que todos como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos hemos experimentado y ha traído gozo en nuestra vida. El hecho de permanecer, de congregarnos, de recibir el Espíritu Santo nos ha ido liberando del pecado. Recuerde usted cómo ha sido ese tiempo, aquel momento o aquel proceso en que usted tenía un pecado y el Señor en un proceso, no sé qué tiempo para usted, lo ha liberado de ese pecado. Ya ese pecado no controla su vida. No es que no pequemos, sino que no vivimos en pecado. Traiga a memoria el gozo, la libertad que se siente cuando el Espíritu Santo nos libera de ese pecado. Y lo que experimentaremos de aquí en adelante, a través de nuestra relación con Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la misericordia y la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas. Yo quiero que vamos a leer Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Quiero que vamos a leer este pasaje. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor les está hablando a un grupo de aparentemente creyentes en Él. Hombres que de labios hacia afuera creían en Jesús, pero para ellos era imposible concebir que Jesús era Dios hecho hombre. Ellos estaban esperando un Mesías que los libertara del yugo romano, que les quitara toda la tributación que hacían. Ellos no podían concebir que Cristo era el enviado de Dios, era su Hijo, era Dios hecho carne. Y entonces empieza un diálogo con ellos a través de una exhortación que les hace Jesús. La primera exhortación que les hace Jesús les dice: si vosotros permanecieras en mi palabra, realmente, verdaderamente serían mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron: pues linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido ¿qué? Esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos estaban entendiendo mal. Estaban pensando que eran esclavos
que estaban sometidos a un yugo. Ellos eran libres aparentemente, pero se les olvidó que estuvieron presos en Egipto durante muchos años. Igualmente se les estaba olvidando que estaban sometidos a un régimen del Imperio Romano. Pero Jesús no estaba hablando de esa libertad. Jesús estaba hablando de la libertad del pecado, como dice más adelante. Vamos a hacerles unas 4 preguntitas a este texto que nos van a dar lucidez en cuanto a él trata. Dice que nos hará libres ¿de qué? Del pecado. Leamos el verso 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, cuando Jesús nos dice, realmente seréis libres, está hablando de una libertad espiritual, de una libertad que nos aparta del pecado. Pero estos hombres no entendían. Veamos también, preguntémosle, ¿quién otorga esa libertad? ¿Quién es el que da esa libertad? La encontramos en el verso 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad espiritual solamente la otorga Cristo. Solamente la da Dios. No hay otro medio por el que nosotros podamos experimentar la verdadera libertad espiritual. Salirnos de ese pecado. Eso lo da solamente ¿quién? Jesús. También les dijo, se pregunta a uno, ¿quién es un verdadero discípulo? Verso 31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y en dónde debemos perseverar? ¿En dónde debemos permanecer? En su palabra. Aquí hay unas palabras trascendentales muy importantes que debemos tener en cuenta. Son palabras que encierran todo el mensaje de la palabra de Dios. Creer, permanecer, discípulos, conocer, verdad, libre y esclavo. Y vamos a ir desarrollando algunas de ellas para entender bien el mensaje. Entonces, ya Jesús les había dicho que la única forma de ser verdaderos discípulos es permanecer ¿qué? En su palabra. Y que a través de ella conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vamos a ir desarrollando la primera. Dice creer. Verso 31. Muchas personas dicen creer en Dios. Pero qué gran diferencia hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios puede ser simplemente un conocimiento académico. Puede ser algo que se ha formado en nuestra mente, en nuestro cerebro, por una tradición. Pero creerle a Dios ya tiene que ver con una relación directa con Él. Creerle a Dios debe haber un sometimiento a su palabra. Creerle a Dios debe involucrar obediencia. Creerle a Dios debe involucrar una negación a nosotros mismos para creerle a Él. Entonces, qué importante, mis hermanos, es creerle a Dios. Y creerle a Dios es someterme a su voluntad, someterme a su palabra, escudriñar esas escrituras. Porque Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no se trata simplemente de creer de una forma superficial. Esa creerle a Dios implica una relación, implica un acercamiento, implica una intimidad con Él. También vemos otra palabra interesante aquí que es permanecer. La encontramos en el verso 31. Permanecer implica perseverar, ser constante. El carbón, cuando se saca una brasa y la aparta de allí, se enfría, se apaga. Así nosotros debemos permanecer en Cristo para que Él alimente la llama del Espíritu Santo, para que el calor del Espíritu Santo nos produzca un avivamiento en nuestro ser. Debemos estar pegados a la fuente de vida. Debemos permanecer en Cristo Jesús. El término permanecer describe una íntima relación.
Es estar ahí unidos, unidos, permanecer, ¿cierto? Así, entrelazados. Entonces nos deberíamos preguntar es, ¿qué tanta intimidad tengo con Dios? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo está ese proceso de permanecer cada día en Él, de descansar en Él, de confiar en Él, de creer en Él? A eso me lleva permanecer. Permanecer es estar ahí, estar ahí. No significa que no podamos tener tiempos de dificultad o fríos espirituales. Puede ser, claro que sí, somos humanos, pero el llamado está es a permanecer en el Señor. Mire que Él nos da un gran ejemplo en Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos da una gran enseñanza. Él permanece en su Padre. Él es obediente a su Padre. Él hace las cosas que su Padre manda que haga. En Juan nos enseña que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Otra palabra que es bien interesante es ser discípulo, ¿cierto? Un discípulo es alguien con un carácter enseñable. Es un seguidor. Es alguien que imita a su maestro. Es alguien que refleja el carácter de su maestro. Nosotros tenemos que plantearnos y preguntarnos si realmente somos creyentes o somos discípulos o estamos en transición de pasar de creyentes a discípulos. No sé cuál sea la situación suya. Seguramente usted es un discípulo, pero tendríamos que preguntarnos, ¿realmente nos estamos comportando como discípulos? ¿Estamos reflejando el carácter de ese gran maestro? Un discípulo aprende, un discípulo se somete a lo que diga su maestro. Un discípulo permanece al lado de su maestro. Un discípulo cree en su maestro. Entonces, es bien importante entender lo que Jesús quería enseñarles a estos hombres, a que verdaderamente fueran ¿qué? Sus discípulos. Y la única forma de ser discípulo de Dios es permanecer ¿qué? En su palabra. ¿Y para qué los estaba invitando Él? A permanecer en su palabra. Para que conocieran la verdad y la verdad os hiciera libres. Pero a dificultad tenían estos judíos que no querían entender el mensaje del Señor. Otra palabra clave aquí en este texto es la verdad, es Cristo. Dice tercera de Juan 1, del 3 al 4, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hermanos, la verdad es Cristo. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir esa verdad, a conocer esa verdad, a entender esa verdad, a someternos a esa verdad que es Cristo. Y por eso hoy quiero animarles para que cada día conozcamos la verdad que es Cristo, para que escudriñemos sus escrituras, para que caminemos como Dios nos ha llamado a que debamos comportarnos, que esa verdad se raye en nuestro corazón, que esa verdad sea algo que atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón, que esa verdad sea nuestra brújula, sea nuestro GPS, que esa verdad la vivamos, así nos genere dificultades, nos genere cosas que posiblemente a otras personas no les van a gustar, pero hay que vivir esa verdad, hay que conocer esa verdad, y la verdad es Cristo. Mire, ¿a qué nos lleva eso? A que en la medida en que yo conozco la verdad, voy a ser verdaderamente ¿qué? Libre. La libertad que da Cristo. Entonces empiezo yo ese proceso de creer, de permanecer, de conocer, de
conocer esa verdad, de ser discípulo, y empiezo ese proceso de transformación, de cambio en mi vida. Y voy a ir a experimentar la libertad. Dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Dice Romanos 6 del 20 al 23. Mire qué interesante este pasaje. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermano, cuando uno estaba muerto en delitos y pecados, hoy me avergüenzo de aquellas cosas que yo hacía cuando estaba fuera de los caminos de Dios, cuando no lo conocía, cuando no tenía una relación con Él. Hay cosas que hacía que me avergonzaban. Y es importante venir a Él en arrepentimiento y fe. Eso lo da el conocer la verdad. Y empieza esa verdad a incrustarse en nuestro corazón y hacernos ver a través del Espíritu Santo que hay pecado en nuestro corazón. Y empezamos ese cambio de dirección, ese cambio de actitud en nuestra vida para empezar a ser discípulos, a seguir a Cristo. Estos hombres no querían entender y empezaban a hacerle preguntas a él. Y le decían, pero nosotros, linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos. ¿De qué libertad nos hablas? Mire, si ellos fueran descendientes de Abraham, verdaderamente, no procurarían matar a Jesús. Las cosas, harían las cosas del Padre, pero no se comportaban así. Eran simplemente creyentes superficiales. Seguían siendo fariseos y seguían objetando y recriminándole al Señor todas sus enseñanzas. Mire lo que dice el verso 37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, la palabra de Dios no tenía aceptación en sus corazones. Ellos no podían asimilar la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros veamos que la palabra de Dios es la que realmente debemos asimilar, es la que realmente debemos digerir espiritualmente. A veces colocamos barreras, a veces objetamos la palabra de Dios, a veces si nuestra mente, que es limitada, no alcanza a comprender, a entender, entonces no lo creo. Toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de preparar al hombre para toda buena obra. Entonces debemos someternos por completo a la palabra de Dios para experimentar esa verdadera libertad. Yo quiero, mis hermanos, que nos preguntemos, ¿hace cuánto no experimenta esa libertad que da la palabra de Dios, que da el permanecer en Él cuando lo ha sacado del pecado, de una situación pecaminosa? ¿Recuerda usted ese momento, esa situación o ese proceso que vivió? ¿Qué alegría sintió? ¿Qué gozo experimentó cuando el Señor lo liberó de ese pecado en que usted y yo vivíamos? Qué bueno poder experimentar eso más a menudo. Qué bueno poder experimentar eso un poco más seguido. Pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos permita someternos a Él, que nos permita que Él haga su voluntad en nuestras vidas y nosotros podamos experimentar con gozo, con alegría, con amor, ese cambio de actitud, ese salirme de ese pecado para agradar al Señor. Es tiempo de preguntarnos cómo has experimentado la libertad en Cristo. Eres libre en Cristo. El pecado controla tu vida. ¿Quieres trascender de ser un creyente a ser un verdadero discípulo? Pídale al Señor. El Señor hará todo conforme a su santa y soberana voluntad. Es Cristo el que nos hace discípulos. Nosotros simplemente digámosle, Señor, aquí estoy, un siervo pecador
un siervo inútil que quiere ser transformado por tu bendita palabra, que quiere experimentar esa verdadera libertad que es en Cristo Jesús, que no quiere vivir más sometido al pecado, que quiere vivir para agradarte a ti, que tanto permanecemos en la palabra de Dios. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Recuerde que Él nos manda a decir, permanecéis en mi palabra. Permanecer es ser constantes, es una relación íntima con Dios. Y recuerde que eso es una relación íntima, personal e intransferible con Dios. Es un cara a cara entre cada uno de nosotros con el Señor. Así que, mis hermanos, les animo para que cada día experimentemos esa libertad que hay en Cristo Jesús. Pongamos en sus manos, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y coloquemos allí toda situación, todo pensamiento cautivo que quiera y pretenda controlar nuestras vidas. Un abrazo, Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor, Él es bueno y para siempre su misericordia y su palabra es eficaz. Estamos, hermanos, en la campaña de oración, 30 días de oración en el mes de enero, y déjenme compartir lo que dice el devocional de hoy para la oración. Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Y la exhortación acerca de la escritura en esta carta a la iglesia en Roma por parte de Pablo es la muestra de la convicción de Pablo, del anhelo de mi corazón, dice la Reina Valera. Esta nueva versión internacional dice: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que lleguen a ser salvos los judíos, los israelitas, y en nuestros tiempos nuestra comunidad, nuestros prójimos, el que está alrededor nuestro, que mostremos, que tengamos ese deseo de nuestro corazón como lo tuvo Pablo, inspirado por el Señor. Vamos a orar por la comunidad, como también vamos a orar por nosotros. Vamos a interceder los unos por los otros. Bienvenidos a la oración. Acompáñenme, por favor. Padre, gracias porque pusiste en Pablo, tu hijo, tu siervo, el deseo en su corazón y clamó, hizo oración a ti, intercediendo por su comunidad, por los israelitas. Él no dejó de ser judío, pero te siguió a ti y buscó que ellos también te siguieran. Nosotros también, Señor, no negamos nuestra nacionalidad donde tú nos permitiste nacer, pero oramos por todas las naciones para que vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Nos unimos durante estos 30 días orando y clamando por aquellos que viven a nuestro alrededor, para que te puedan conocer y puedan también reverenciar tu nombre. Gracias, mi Dios, gracias por este privilegio de poder conocerte y poder tener relación gratuita contigo a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Venimos delante de ti en primer lugar con gratitud. Gracias, Señor, porque has escuchado nuestra oración. Y varios de nuestros hermanos que estaban contagiados con el COVID ya salieron y están ahora, Señor, gozando de mejor salud. Nuestros hermanos Garay, la familia Garay, oh Padre, que ya todos están negativos, alabamos tu nombre. Lo mencionamos, Señor, también la semana pasada por nuestra hermana Glenda, nuestra hermana Lili, por nuestra hermana Emi, que salió del hospital, por la familia de Celis, por Yolanda Najarro, por la familia Molina. Pero, Señor, también estamos y continuamos orando por nuestra hermana Vivian y su tía, que ya pasa de los 90 años, contagiadas con el COVID, y pedimos, Señor, que tú le saques adelante.
por la hermana de nuestra hermana Daisy Rosella, por Ailer, Señor, que tenía COVID y neumonía, y en este momento que estamos orando, tenemos la esperanza de que ella ha mejorado en su salud. Pero también oramos por nuestra hermana Marta Pérez, Señor. Ayúdala, bendícela, dale fuerzas para seguir adelante en esta época donde se ha contagiado del COVID, y permítele, Señor, seguir fortaleciéndose. Una vez más delante de ti, oramos por nuestra hermana Emi, que tiene neumonía. Ya salió del COVID, alabamos tu nombre por eso, pero está en un proceso de tratamiento para salir de esta neumonía que le ha quedado. También, Señor, oramos por la familia Arroyo, por Barbie, la nuera de nuestra hermana Dalila, y por Julio Arroyo Jr., que se sentía mal con sospechas de COVID. Padre, bendice esta familia, que puedan tener salud. También oramos por el padre del hijo de nuestra hermana Miriam Cosillo, Padre, que sale del hospital después de un tratamiento y se contagia del COVID. Ayúdalo, Señor. Tú sabes qué tan comprometida está su salud, y te pido, Padre, de que tú tengas misericordia de él. También oramos por nuestro hermano Amado Goitia, Señor, que pronto tendrá tratamiento para su dificultad de salud. Oramos por su fortaleza, porque no decaiga su fe. Señor, también te damos gracias porque su hija Tania también ya salió del COVID. Sí, Señor, gracias porque tú bendices esta familia. Sabemos que en este periodo que nuestro hermano Amado entrará en este proceso de tratamiento, tampoco los abandonarás, siempre estarás con ellos. Gracias, Señor. En tus manos está también Gabriel Pineda, Señor, en este proceso que él está viviendo junto a su familia. Permite, Padre, que él sea constante y no renuncie en este tiempo. También, Señor, por nuestra hermana Laura Guardado, ayúdala, bendícela. Te pido que le fortalezcas, y deseamos poder estar una vez más juntos glorificando tu santo nombre. Señor, es una gran realidad. Separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Bendícenos para que siempre estemos tomados de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, seguiremos adorando al Señor ya para finalizar esta reunión, pero déjenme recordarle, mañana 8 de la noche vía online, los hombres de la iglesia estaremos teniendo una reunión. Estaremos enviando la invitación durante el día para que a las 8 de la noche podamos estar juntos estudiando este material exclusivamente para hombres que se llama Callados. Y será de mucha bendición para mí compartir con ellos. Y el próximo domingo, hermanos, nuestras reuniones regulares, 8 de la mañana, culto tradicional en español, 9:30 culto en inglés, y a las 11 nuestro culto contemporáneo en español. Muchas gracias por unirse a esta reunión, que puedan descansar más tarde, que vayan a su habitación. Dios les bendiga.